A ver, imaginemos por un momento heredar la corporación más grande del mundo antiguo. Ujú, un escenario ideal a primera vista. Pues sí, o sea, a priori tienes a tu disposición todos los recursos imaginables. Tienes el apellido de mayor prestigio en tu sector y, claro, una presión absolutamente aplastante sobre tus hombros. Totalmente, porque las expectativas son altísimas. Exacto, pero resulta que el primer día que te sientas en el despacho principal, la economía global colapsa por completo. Vaya bienvenida. Ya, ya. Y para rematar la situación, tu jefe supremo te prohíbe trasladar la sede operativa a un mercado más seguro. O sea, tienes que quedarte ahí, justo en el epicentro de la tormenta, a gestionar un desastre que, bueno, que tú no provocaste. Pues ese es el punto de partida exacto del escenario que tenemos hoy sobre la mesa. Y ojo, no estamos hablando de un líder corporativo moderno, No, para nada. sino de una de las figuras históricas del antiguo Medio Oriente. Hablamos de Isaac, el segundo gran patriarca bíblico. Y por eso hoy nos sumergimos de lleno en la traducción Reina Valera 2009 de la Biblia. Nuestra misión en este análisis a fondo, bueno, no es hacer un recorrido general por el texto, sino poner la lupa exclusivamente en el capítulo 26 del Génesis. Ajá. Nos vamos a centrar en la estancia de Isaac en la región de Gerar. Queremos desentrañar, pues, la geopolítica de la época, la repetición de los traumas familiares y, sobre todo, cómo se lidiaba en el mundo antiguo con una crisis extrema por recursos naturales. Que no es poca cosa. Para nada. Y es una sección del texto que suele pasarse por alto. Históricamente, Isaac queda atrapado como en una especie de eslabón intermedio. Sí, como en tierra de nadie. Eso es. Está a la sombra inmensa de su padre, el fundador Abraham, y justo antes del dramatismo constante de su hijo, Jacob. Madre mía, en la familia de Jacob da para otra inmersión profunda entera. Ya te digo, telita con Jacob. Pero bueno, sin embargo, en unos pocos versículos, este capítulo despliega un manual avanzado sobre diplomacia y supervivencia. La narrativa, de hecho, arranca estableciendo esa presión extrema desde la primera línea. Hay una crisis ambiental severa. Una hambruna. Una hambruna, sí. Pero el texto hace una distinción minuciosa. Advierte que esta es distinta a la que vivió su padre Abraham décadas atrás. O sea que no es llover sobre mojado, es una sequía totalmente nueva. Exacto. Es un desastre nuevo, específico para una nueva generación. Isaac necesita asilo urgentemente y acaba en Gerar, que es un territorio dominado por Abimelech, el rey de los filisteos. Claro. En ese contexto histórico, la decisión lógica de supervivencia ante una sequía en la tierra de Canaán era organizar una caravana y bajar a Egipto. Egipto, gracias al río Nilo, funcionaba como el granero inagotable del mundo antiguo. Era la salida fácil, ¿no? Sí, la red de seguridad por defecto. A ver, pero aquí interviene la directiva divina que bloquea esa vía de escape. Dios se le aparece a Isaac y le da una orden tajante. Le dice algo como, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ujú. Y a cambio de permanecer en esa zona de riesgo absoluto, se le promete la renovación del pacto abrahámico. Ujú. Le dice que multiplicará su descendencia como las estrellas y le entregará el dominio de esas tierras. Pero fíjate en un detalle de la fuente que personalmente me parece demoledor para la psicología de cualquier líder. Lo fascinante aquí es el motivo explícito de esa promesa, ¿verdad? Exactamente. Dios le dice que le garantiza todo ese éxito y cito, «Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes». Fuerte. Es fuertísimo. A efectos prácticos le está diciendo que le va a salvar y a hacer grande exclusivamente porque su padre fue el empleado perfecto. O sea, Isaac no está construyendo su historia de éxito desde cero. Su red de seguridad es, literalmente, el currículum de su padre. Yo me pregunto, ¿cómo afecta a la psicología de un líder saber que su éxito está garantizado no por sus propios méritos, sino por lo que hizo el anterior? Uf, pues imagina la carga que eso supone. Es el caldo de cultivo ideal para un síndrome del impostor a escala histórica. Totalmente. Entidad por completo. No ha tenido que demostrar su valía para ganarse esa promesa. Ya, solo ha tenido que heredarla. Eso es. Y cuando un individuo tiene que gestionar crisis vitales sintiendo que todo lo que tiene se debe a la sombra de un gigante, no es extraño que su comportamiento tienda a mimetizar los actos de ese predecesor. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no estamos hablando de mimetizar las grandes hazañas de liderazgo de Abraham, ¿Qué va, qué va? sino de calcar de forma casi milimétrica sus peores errores. Isaac llega a Gerar acompañado de su esposa, Rebeca. Como ella es, según el texto, de hermoso aspecto, a Isaac le entra el pánico existencial. Asume que los lugareños lo van a asesinar para quedarse con ella. Un miedo muy real en la época, todo hay que decirlo. Cierto,
Pero ¿cuál es su brillante estrategia de gestión de crisis? Decide decirle a todo el mundo que Rebeca es su hermana. Calca la misma mentira vergonzosa que usó Abraham tiempo atrás. Parece que la incapacidad para gestionar la comunicación en el matrimonio es un rasgo heredado, ¿no? Sí, sí, desde luego. Isaac recurre a ese manual táctico de su padre porque asume que es la única vía de supervivencia garantizada en territorio hostil. Pero el relato, y esto es clave, no presenta esto como un acto de astucia política. No, lo pinta como una cobardía tremenda. Exacto, de cobardía pura. Y la manera en que el engaño se desmorona subraya aún más esa fragilidad. O sea, no hay una investigación profunda de Palacio ni un traidor en el campamento de Isaac. Lo que hace que la escena sea fascinante es lo accidental del descubrimiento. O sea, es de traca. El rey Abimelech se asoma por una ventana, por pura casualidad, y ve a Isaac acariciando a Rebeca. Ponía en riesgo la seguridad nacional. Y la reacción de Abimelech es de un furor absoluto, y con razón. Llama a Isaac y lo confronta con una dureza extrema. La justificación que da el rey es que alguien de su pueblo podría haber dormido fácilmente con Rebeca. Claro, creyendo que estaba soltera. Exacto, creyendo que era soltera, lo cual, según sus propias palabras, habría traído culpa sobre toda la nación filistea. Para entender la magnitud de ese enfado tenemos que comprender cómo funcionaba la moralidad en el Medio Oriente antiguo. Espera, paremos un momento aquí para aclarar esa mecánica. Porque claro, para quien nos escuche desde una óptica moderna, si un individuo comete un crimen, pues la responsabilidad legal y moral es suya y ya está. Pero Abimelech actúa como si el desliz de un solo ciudadano corriente pudiera hundir a todo el país entero. Claro, porque esa es la concepción de la culpa colectiva en la antigüedad, un acto moralmente ilícito, especialmente los relacionados con agravios a divinidades o con romper leyes sagradas de hospitalidad y matrimonio, no manchaba solo al individuo, contaminaba físicamente la tierra. ¡Wow! Sí, se creía que esa contaminación atraía la ira divina, en forma de plagas, derrotas militares o, peor aún, la prolongación de la hambruna que ya estaban sufriendo. Por eso, el rey pagano está aterrorizado. Está viendo cómo este patriarca extranjero casi detona una bomba de castigo divino sobre todo su pueblo por puro miedo. Y la ironía no puede ser mayor, la verdad. El rey filisteo, el pagano, acaba dándole una reprimenda monumental y una lección de ética básica al portador de la promesa divina. Es un giro de guión brutal. Al final, Abimelech emite un decreto público protegiendo a la pareja bajo pena de muerte. Pero la lectura de este pasaje te da una bofetada de realidad tremenda. Uno suele acercarse a estos textos esperando encontrar héroes de mármol, figuras inquebrantables que toman decisiones perfectas y heroicas. Ya, los típicos referentes intachables. Exacto. Y aquí tenemos a un líder aterrado, mintiendo y utilizando a su propia esposa como escudo. Si conectamos esto con el panorama general, observamos una de las grandes firmas de la narrativa del Génesis. Los redactores no maquillan la biografía de sus fundadores en absoluto. ¿Qué va? Les dejan con todas las costuras al aire. Sí, no hay un intento de mostrar perfección moral. Muestran a los patriarcas como figuras profundamente defectuosas. Esto ilustra el principio teológico subyacente de estos textos, que el proyecto divino avanza y sobrevive a pesar de la torpeza y las quiebras éticas humanas, y no gracias a su supuesta santidad inherente. Vale, vamos a desgranar esto porque fíjate en la contradicción espectacular que ocurre a continuación en el relato. Isaac acaba de quedar en evidencia como un cobarde ante la máxima autoridad del país. Casi provoca un cataclismo moral en Gerar y la lógica nos diría que lo van a marginar o expulsar de inmediato, ¿verdad? Sería lo normal. Pues pasa exactamente lo opuesto. Isaac se queda, siembra durante ese año de hambruna severa, que ya tiene mérito, y obtiene una cosecha de 100 por 1. 100 por 1. De repente adquiere rebaños inmensos, vacas y una cantidad de servidumbre brutal. Se convierte en un magnate del desierto, casi de la noche a la mañana. Literal. Pasa de refugiado asustado a oligarca. Y claro, como ocurre en cualquier estructura social, sea en la antigüedad o en el presente, una acumulación de riqueza tan rápida y tan desproporcionada por parte de un extranjero genera un desequilibrio inmediato. Tensiones. Muchas. Los filisteos pasan de la simple curiosidad o tolerancia hacia un refugiado a una envidia profunda que rápidamente transmuta en paranoia de seguridad nacional. Lógico. Perciben el tamaño de la operación de Isaac como una amenaza existencial para su propio dominio en la región. Lo cual desencadena un ataque por parte de los filisteos que es retorcido a más no poder.
Porque no movilizan el ejército para una guerra abierta. Lo que hacen es ir sistemáticamente a los pozos de agua que se habían cavado en tiempos de Abraham y los ciegan llenándolos de tierra. Una maniobra durísima. A ver, es que sabotear pozos en pleno desierto durante una hambruna no es una rabieta de vecinos ofendidos. Llevado al mundo corporativo de hoy, para que nos entendamos, esto es el equivalente a que una corporación rival asalte tus centros de datos, corte tus cables de fibra óptica submarinos y congele tus líneas de crédito, todo de forma simultánea. Es una maniobra hipercalculada para asfixiar su sustento más básico. Totalmente enfocado en la erradicación económica. Hay que entender que en la geopolítica de ese entorno, el agua no era solo un recurso para beber, era la divisa principal. Oro líquido. Tal cual, quien dominaba los pozos dictaba qué rutas comerciales se abrían, cuántas cabezas de ganado podían sobrevivir y, en definitiva, quién poseía el control real del territorio. Ya. Al cegar los pozos, los filisteos ejercen una violencia estructural tremenda. Es una declaración no verbal que dice muy claramente: te vamos a ahogar lentamente hasta que decidas irte. La tensión llega a tal punto de ebullición que el propio Abimelech acude personalmente a Isaac y formaliza la expulsión oficial. Da la cara, vamos. Sí, le ordena explícitamente apartarse de ellos porque, en palabras del rey, te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Y aquí me surge una objeción lógica que rompe todos los esquemas. El propio rey le confiesa en su cara que Isaac es más poderoso. O sea, si yo tengo una multinacional con recursos ilimitados, un pequeño ejército de siervos, y me están asfixiando mis infraestructuras críticas obligándome a marcharme, ¿yo me planto? Claro, defiendes lo tuyo. Si tienes el músculo operativo, defiendes tu posición a muerte. ¿Por qué Isaac obedece dócilmente, empaca todo su inmenso imperio y se retira al valle de Gerar a empezar de nuevo la penosa tarea de cavar pozos? ¿Parece una sumisión contraintuitiva frente al enorme poder que posee? Esto plantea una pregunta importante y nos obliga a replantear cómo medimos la eficacia del liderazgo en un escenario de conflicto. Desplegar su inmenso poder para entablar una guerra frontal habría conllevado un altísimo coste en vidas y un desgaste brutal de sus recursos. Incluso asumiendo que ganase, que seguramente ganaría. Exacto, es que no compensaba. Isaac ejecuta una maniobra de estrategia a largo plazo. Se retira al valle, que está cerca, pero fuera del epicentro de fricción, y comienza la labor simbólica y material de desenterrar los antiguos pozos de su padre, restituyéndoles los mismos nombres. Es una forma de reclamar su legitimidad y su herencia territorial sin disparar ni una sola flecha. Es como aplicar una especie de aikido territorial y financiero. En las artes marciales, el aikido no detiene el golpe frontal del adversario con un escudo. Absorbe la inercia del agresor y se aparta. Ajá, usa su propia fuerza. Eso es. Isaac hace que los filisteos golpeen al aire, apoderándose de un pozo inservible y lleno de tierra, mientras él simplemente da un paso atrás y abre una nueva fuente de liquidez. Esa analogía del aikido define perfectamente su táctica de resistencia pasiva. Pero ojo, que el asedio continúa, no se acaba ahí. Sus siervos logran encontrar aguas vivas. Un tesoro. Un manantial subterráneo activo, que es como encontrar un yacimiento petrolífero en la antigüedad, e inmediatamente los pastores de Gerar aparecen para disputar la propiedad. A ese primer pozo Isaac lo nombra Esek, que se traduce como altercado o disputa. ¿Y su reacción? Cede el terreno de nuevo, se mueve y vuelve a cavar. ¡Qué paciencia, de verdad! Mucha. ¿Y el patrón se repite? Encuentran agua, hay fricción, y nombra a este segundo pozo Sidna, que significa enemistad o rencilla. Es que el desgaste psicológico para su equipo debía ser devastador. Piensa en hacer la obra de ingeniería más compleja de la época. A pleno sol, localizas el recurso y cuando por fin va a dar frutos, te obligan a abandonarlo. Te trasladas, repites el esfuerzo titánico y te lo vuelven a arrebatar. Ya, pero al absorber esa pérdida táctica de manera sistemática, Isaac neutraliza la amenaza de una guerra total. Desangra la motivación de sus oponentes, que terminan agotados de perseguirlo. Es agotador para ambos bandos. Les gana por puro aburrimiento. Básicamente. Tras abandonar Sidna, Isaac se mueve una vez más y cava un tercer pozo. En esta ocasión, el texto registra que los filisteos ya no riñeron por él. Por fin. La resistencia pasiva triunfa. Isaac respira y llama a ese lugar Rehobot, que significa espacios amplios, y lanza una declaración fundamental:
porque ahora Jehová nos ha hecho prosperar y fructificaremos en la tierra. Entendió que ceder un pozo específico no era perder la guerra, sino el peaje necesario para establecer un monopolio seguro a largo plazo. Es una demostración de inteligencia emocional y táctica abrumadora, sinceramente. Una vez consolidada su independencia económica en Rehoboth, Isaac ejecuta el movimiento final de esta partida de ajedrez y asciende hacia Beerseba. Y allí ocurre la clausura de todo este arco narrativo. El clímax, digamos. Sí, esa misma noche recibe la confirmación definitiva, la validación divina. Se le aparece Dios, le dice no temas porque yo estoy contigo, y reafirma todas las promesas del pacto. Isaac responde construyendo un altar. Pero a la mañana siguiente entra en escena la validación humana, y es una secuencia con una ironía tan marcada que cuesta asimilarla. Nos referimos a la comitiva que llega desde Gerar, ¿no? Sí, sí. Isaac otea el horizonte y descubre a Abimelec aproximándose, pero no viene a hacer una visita de cortesía estándar para tomar un té. El rey llega escoltado por Auzat, su amigo personal y consejero, y por Ficol, el capitán en jefe de su ejército. A ver, detengámonos en la imagen real de esto. Es una estampa muy curiosa. Si cruzas el desierto para buscar a un rival al que acabas de echar y te llevas contigo a tu ministro de defensa y a tu general de mayor rango, eso no es una proyección de fuerza militar, eso es pánico absoluto. Van asustados. Claro, vas blindado porque le tienes terror a la capacidad del hombre al que intentaste arruinar. Es la debilidad más profunda disfrazada de desfile militar. El acosador que usó el sabotaje ahora mendiga un tratado de no agresión al acosado. Se produce una inversión total de la jerarquía de poder, y la recepción de Isaac es tremendamente directa. O sea, no hay protocolo diplomático que valga. Les espeta: ¿por qué venís a mí? Ya que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Los acorrala intelectualmente para que expongan su propia hipocresía en voz alta. Los obliga a tragar saliva frente a sus propios generales. ¡Qué momento! Totalmente. Y se ven forzados a admitir la realidad que intentaban ocultar cegando los pozos. Su respuesta es: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Se rinden? Sí. Los líderes filisteos capitulan ante la evidencia de que la prosperidad de Isaac, su capacidad para encontrar agua y riqueza incluso cuando se le empuja a los márgenes del desierto, pues no es una mera coincidencia económica. Reconocen que está blindado por una fuerza que ellos no pueden erosionar. Por eso ponen sobre la mesa la propuesta de un juramento, un pacto mutuo de paz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, llegados a este punto crítico, Isaac tiene en su mano la revancha perfecta. Acumula el poder económico, el reconocimiento divino explícito, y tiene parados delante de él, pidiendo tregua, a los mismos líderes que ordenaron destruir sus infraestructuras de agua para matarlo de hambre. La venganza servida en bandeja. Podría exigir indemnizaciones astronómicas, podría ordenar a su guardia personal que los humillara o los echara a patadas al desierto, pero elige una resolución radicalmente distinta. ¿Qué mecanismo utiliza frente a sus saboteadores? Pues echa mano del instrumento de resolución de conflictos más poderoso y antiguo de la civilización: un banquete. El relato lo resume de forma muy sobria, la verdad, indicando que les hizo banquete, y comieron y bebieron. Pero la trascendencia de este acto es enorme. Claro. En nuestra cultura contemporánea, tomarse un café o almorzar con un competidor hostil es un mero trámite. O sea, no impide que te traicione al día siguiente en la junta de accionistas. Exacto. Un apretón de manos vacío y ya está. Pero en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, la mesa compartida era un pacto de vida o muerte. El acto de partir el pan y consumir alimentos juntos significaba que estabas asimilando la misma fuerza vital, compartiendo la esencia de la vida. Traicionar a un individuo con el que habías entrado en esa comunión alimentaria era considerado un sacrilegio de primer orden. Una línea roja infranqueable. Exacto, un acto que garantizaba el repudio social y el castigo de los dioses. Isaac no necesita usar a sus ejércitos de siervos para subyugarlos. Los somete psicológica y espiritualmente mediante una hospitalidad radical. Al alba, ambas partes se levantan y sellan el juramento de paz mutua. Una estrategia de superioridad ética desarmante. Y el cierre temporal de esta historia no podría estar mejor sincronizado, fíjate. Ese mismo día, justo cuando el rey Abimelec y su estado mayor emprenden el camino de vuelta en paz, los trabajadores de Isaac llegan corriendo desde el desierto con la noticia que consolida el imperio. Hemos hallado agua. El broche de oro. Un manantial nuevo. E Isaac, para inmortalizar el evento, bautiza al pozo como Seba,
que se traduce como juramento. De ahí, como nos explica el propio texto, surge el nombre histórico de la ciudad de Beerseba, el pozo del juramento. Todo ha encajado. Se ha asegurado el suministro vital, se ha neutralizado la amenaza extranjera y se ha establecido una cabecera geopolítica firme. Si se tratara de una narrativa épica convencional, desde luego el relato concluiría aquí, congelando la imagen del héroe victorioso fundando su ciudad. Final feliz y a comer perdices. El instante en que crees que todo se va a cerrar con una paz perfecta e inquebrantable en Beersheba, la estructura del capítulo hace un giro de cámara violento en sus 2 últimos versículos. El foco abandona repentinamente a Isaac y se centra en su hijo mayor Esaú. Con frialdad casi notarial, la fuente nos informa de que Esaú, al cumplir los 40 años, decide tomar simultáneamente como esposas a 2 mujeres eteas, Judit y Basemat. Y para entender el impacto de esto, hay que recordar que estas mujeres pertenecían a las poblaciones locales de Canaán. Es exactamente la misma ascendencia tribal con la que Abraham había prohibido, bajo juramento solemne, que la familia del pacto se emparentara. ¿Todo para preservar la identidad? Claro, con el fin de preservar la identidad y el propósito específico de su linaje. Esaú se salta esa norma por todo lo alto. Y el versículo final cae con un peso abrumador. Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Piensa en la ironía salvaje que esconde esta conclusión. Isaac acaba de invertir una cantidad incalculable de paciencia estratégica, Toda su energía. aplicando su aikido financiero y su diplomacia de alto voltaje en la mesa del banquete, para resolver un conflicto existencial enorme con una potencia extranjera enemiga. Ha blindado las fronteras, ha asegurado los recursos hídricos. Y justo en la fracción de segundo en que sella la paz total de puertas hacia afuera, detona el caos estructural dentro de su propia tienda. Su propio heredero, el eslabón siguiente de esa promesa que Isaac acaba de asegurar frente a la hambruna y el sabotaje filisteo, introduce la ruptura al ignorar por completo las directrices fundacionales de la familia. Es tremendo. Es el drama sempiterno del líder excepcionalmente dotado para pacificar y gobernar frente a las amenazas externas, pero trágicamente incapaz de sostener la unidad y el orden en la dinámica interna de su propio hogar. Es una paradoja fascinante. A lo largo de esta inversión profunda, para ir resumiendo a quienes nos escuchan, hemos desvelado las capas de un pasaje que escondía mucho más que una simple crisis por sequía. Hemos analizado cómo heredar una reputación intachable puede actuar simultáneamente como red de seguridad y como un yugo psicológico que empuja a repetir los peores tropiezos de un predecesor brillante. La carga del legado. Hemos visto la brutal economía del desierto, donde sepultar un pozo es un acto de guerra económica sin cuartel. Y hemos aprendido que a veces, la verdadera victoria táctica a largo plazo consiste en tener la disciplina de ceder terreno, absorber los golpes y buscar espacios amplios antes que derramar sangre por un orgullo territorial estéril. Pero sobre todo, y me quedo con esto, emerge esa imagen de la diplomacia en Beerseba. La evidencia clara de que ante una hostilidad sistemática y envidiosa, ofrecer una hospitalidad radical y obligar a compartir el pan puede desmantelar a un adversario mucho más rápido y con mayor permanencia que cualquier demostración de músculo militar o acumulación de recursos tácticos. Sin duda, lo que nos deja con una gran incógnita sobre la mesa, extrapolable a cualquier dinámica de poder moderna, ya sea en negociaciones corporativas, roces sociales o tensiones familiares, cuando la envidia o la hostilidad de terceros amenazan con asfixiar nuestros recursos y boicotear nuestro terreno. ¿Se encuentra la paz verdadera cediendo continuamente y buscando espacios cada vez más aislados para evitar el conflicto directo, como hizo Isaac en los primeros pozos? ¿O la victoria definitiva solo se materializa en el instante en que se tiene la audacia absoluta de sentar a los propios saboteadores a la mesa, ofreciéndoles un banquete y obligándolos, cara a cara, a reconocer el éxito que intentaron destruir? Ahí queda eso para reflexionar.